Cuando las mujeres ascienden en el mundo dominado por los hombres del crimen organizado, el poder tiene un precio mortal. Desde Francesca Bellocco, asesinada a sangre fría por tener una aventura con un rival, hasta Giuseppina Pesce, que rompió el código de silencio de la 'Ndrangheta y sacrificó a su familia por la libertad, estas mujeres aprendieron que un solo paso en falso en la mafia significaba sangre, y cosecharon las consecuencias de sus actos muy rápidamente. Empezando por Claudia Ochoa Félix. Claudia Ochoa Félix, más conocida como la emperatriz de los Anthrax, vivió una vida que difuminó la línea entre la leyenda y la realidad. Nacida en Culiacán, Sinaloa, Claudia no era solo otra influencer de las redes sociales. Su nombre estaba envuelto en el tipo de rumores que convierten a la gente común en personas muertas más rápido de lo que pueden imaginar. El encanto de Claudia era innegable, con una figura voluptuosa y una mirada sensual que cautivaba a muchos. Sus perfiles en las redes sociales la mostraban con atuendos ajustados que acentuaban sus curvas y desprendían una sensualidad descarnada. Ella abrazaba su sexualidad y a menudo compartía imágenes provocativas que dejaban poco a la imaginación. Su belleza era un arma que desarmaba a quienes se atrevían a subestimarla. Sin embargo, en las calles se rumoreaba que era más que la Kim Kardashian del mundo del narcotráfico. Se decía que estaba al frente de los Anthrax, el brazo armado del cártel de Sinaloa, un grupo que hacía desaparecer a sus enemigos y gobernaba con mano de hierro y extravagancia. Las especulaciones se intensificaron tras la detención de José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Anthrax, el líder original del grupo y presunto amante de Claudia. Cuando él cayó, el mundo empezó a verla como la persona que había recogido la corona. Pero Claudia, ella afirmaba que no era más que una socialité, una influencer, una mujer que disfrutaba de las cosas buenas de la vida y que no tenía nada que ver con la mafia. Y sí, las exhibía. Los Lamborghini con puertas de mariposa abiertas de par en par, los jets privados esperando en la pista, los yates surcando aguas color zafiro y los destellos de armas de fuego bañadas en oro, lo justo para mantener vivo el misterio. Para sus millones de seguidores, era un icono, poderosa, intocable, cubierta de diamantes y rumores sobre el cártel. Para sus detractores, era una mujer peligrosa que jugaba a un juego peligroso. El 14 de septiembre de 2019, Claudia Ochoa Félix fue encontrada muerta en su residencia privada en Culiacán. El informe oficial fue aspiración pulmonar por sobredosis de drogas. La noche anterior había sido vista saliendo de una fiesta con un hombre no identificado. Por la mañana, ese mismo hombre dio la alarma al no poder despertarla. Las autoridades llegaron, pero ya era demasiado tarde. Claudia fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Las calles y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Los rumores de una sobredosis no convencieron a mucha gente. ¿Se trataba realmente de un accidente o había venido el cártel a cobrar? Dados sus profundos vínculos algunos creían que su muerte no era solo mala suerte, sino una salida cuidadosamente orquestada. Mientras la muerte de Claudia dejaba a la gente preguntándose si se trataba de un accidente o de un asesinato cuidadosamente orquestado por el cártel, dados sus profundos vínculos con los Anthrax y el cártel de Sinaloa, la siguiente mujer desafió abiertamente la autoridad de un líder mafioso rival y casi lo pagó con la vida de su familia. Pupetta Maresca. Pupetta Maresca, nacida como Assunta Maresca en 1935, no solo creció en La Camorra, sino que era La Camorra. Criada en una familia inmersa en el violento legado de la mafia napolitana, estaba destinada a cualquier cosa menos a una vida normal. Con un espíritu fogoso y una belleza que podía detener corazones o infundir miedo, dependiendo de su estado de ánimo, Pupetta nunca fue una simple esposa de mafioso. En 1955, se casó con Pasquale Simonetti, más conocido como Big Tony, un poderoso jefe de la Camorra. Pero los cuentos de hadas no duran en la mafia. Apenas unos meses después de dar el «sí, quiero», Pasquale fue asesinado a tiros en un atentado ordenado por el jefe rival Antonio Esposito. En un momento era una recién casada y al siguiente era viuda con solo 20 años. Para la mayoría, ese habría sido el trágico final de la historia. Pero Pupetta no era así. Con una sed de venganza más ardiente que el dolor, hizo lo que nadie esperaba. Cogió una pistola, localizó a Esposito y lo mató a tiros a plena luz del día. Sin disfraces, sin esconderse. Solo una fría y calculada venganza ante toda la ciudad. Su juicio fue todo un espectáculo. La sala del tribunal, la prensa, todo el país, todo el mundo quedó hipnotizado por Lady Camorra. ¿Y Pupetta? No se inmutó. Se plantó ante el tribunal y lo dominó, declarando con valentía que había vengado a su marido. Condenada a 18 años,
la leyenda de Pupeta no hizo más que crecer tras las rejas. Era un icono de la mafia, un enigma y una belleza poco común que fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. Mientras estaba encarcelada, Pupeta dio a luz a su primer hijo. Fue indultada en 1965, pero siguió involucrada en actividades delictivas. Se convirtió en la amante de otro jefe de la camorra, Humberto Ammaturo, y tuvo gemelos. Ese año, desafió públicamente al despiadado líder de la camorra, Raffaele Cutolo, durante una rueda de prensa defendiendo los intereses de su familia. Cutolo había impuesto un impuesto sobre cada caso de contrabando de cigarrillos, una medida a la que se resistían los Maresca. Como acto de venganza, el hermano favorito de Pupeta, Ciro, fue tiroteado en 1978. Sobrevivió, pero volvió a ser amenazado en prisión por los hombres de Cutolo en 1982. Aunque la intrépida rebeldía de Pupeta casi le cuesta la vida a su querido hermano, la siguiente mujer de nuestra lista tenía un pasado como organizadora de asesinatos para eliminar a familias mafiosas rivales y, sin duda, lo pagó con su vida. Griselda Blanco. Griselda Blanco, un nombre que aún hoy hace temblar a cualquiera que conozca el oscuro mundo del narcotráfico, nació en las duras calles de Cartagena, Colombia, en la década de 50 de 1940. Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza y la violencia, lo que sentó las bases para su ascenso como una de las figuras más temidas del crimen organizado. Apodada la madrina de la cocaína, su historia es una saga despiadada de ambición, traición y derramamiento de sangre. En la década de 1970, Griselda había llegado a Estados Unidos, donde rápidamente se estableció como una fuerza a tener en cuenta. Desde Nueva York y Miami, construyó un imperio de la droga que introducía enormes cantidades de cocaína en el país. Su negocio prosperó gracias a la violencia. Griselda orquestó innumerables asesinatos para eliminar a sus rivales y afianzar su control sobre el tráfico. Este enfoque despiadado le valió el apodo de La Madrina, un título que consolidó su temible reputación. Su vida personal era tan caótica como su imperio criminal. Se casó 3 veces y todas sus relaciones terminaron en sangre y traición. Su tercer marido, Darío Sepúlveda, aprendió por las malas que cruzarse en su camino tenía un precio mortal. Tras una amarga batalla por la custodia de su hijo, Griselda supuestamente lo mandó matar, lo que demostró que nadie, ni siquiera su familia, estaba fuera de su alcance. En la década de 1980, estaba en la cima de su poder y desempeñaba un papel clave en las infames guerras de la cocaína de Miami. Su paranoia y su sed de control convirtieron la ciudad en un campo de batalla. Uno de los incidentes más notorios relacionados con su reinado fue la masacre del centro comercial Dadeland, donde unos hombres armados dispararon una lluvia de balas en un centro comercial abarrotado. Pero incluso los criminales más poderosos tienen su caída. En 1985, Griselda fue arrestada y condenada a más de una década de prisión. Sin embargo, incluso entre rejas, su influencia no decayó. Continuó dirigiendo su imperio desde su celda, demostrando que aún podía manipular y controlar su red desde dentro. Tras su liberación en 2004, regresó a Colombia, aparentemente retirada. Pero su pasado nunca la abandonó. En 2012, encontró un final violento frente a una carnicería en Medellín, asesinada a tiros por un sicario en motocicleta. Hasta hoy, nadie sabe quién mató a la madrina de la cocaína. Para alguien que había vivido y prosperado en un mundo gobernado por las armas, no es de extrañar, pero la siguiente mujer, que pensó que podría ganar la libertad revelando los secretos de la mafia a los federales, está a punto de descubrir que la omertá es tan sagrada como la propia vida. Lea Garofalo. La vida de Lea Garofalo fue una batalla desde el principio, entrelazada con la 'Ndrangheta, una de las organizaciones mafiosas más despiadadas de Italia. Nacida en una familia sumida en el crimen organizado, creció rodeada de violencia y miedo. Su padre, miembro de la mafia, fue asesinado en 1975, lo que supuso una brutal introducción al mundo en el que había nacido. En la década de 1990, la vida de Lea dio otro giro oscuro cuando se involucró con Carlo Cosco, un famoso traficante de cocaína. Su relación era tóxica. El estilo de vida criminal de Carlo chocaba con la creciente desesperación de Lea por liberarse del yugo de la mafia. A pesar del caos, tuvieron una hija, Denise, que se convirtió en la razón de Lea para luchar por un futuro mejor. Ser la esposa de un jefe de la mafia conllevaba ciertas expectativas: lealtad, silencio y defender el honor de la familia. Pero Lea no estaba hecha para esa vida. Quería salir de allí y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para conseguirlo. Decidida a escapar,
Lea dio un paso audaz. Se convirtió en testigo clave contra Carlo y la 'Ndrangheta, proporcionando a las autoridades información privilegiada que podía sacudir el imperio criminal. Pero esto no era solo una traición, era una declaración de guerra. Volverse contra la mafia significaba firmar su propia sentencia de muerte. La pusieron bajo protección de testigos, su única oportunidad real de seguridad. Pero el deseo de una vida normal para ella y Denise la llevó a correr riesgos. Quería libertad, no solo sobrevivir. Y en el mundo de la mafia, ese tipo de esperanza era peligrosa. En 2009, Lea desapareció sin dejar rastro, dejando al descubierto las brutales consecuencias de desafiar el código. Años más tarde, se encontraron sus restos, lo que confirmó lo peor. Había sido asesinada a sangre fría. La investigación desveló una traición demasiado cruel para imaginarla. Carlo Cosco, el hombre al que una vez amó, había orquestado su asesinato. Su juicio reveló la horrible realidad de la justicia de la mafia, donde incluso la familia no significaba nada cuando se cuestionaba la lealtad. Él y sus cómplices fueron condenados, pero ninguna pena de prisión podría reparar el daño causado. Si el destino de Lea demostró que la mafia no perdona a nadie, la historia de Maria Concetta Cacciola mostró lo cruel que puede ser con aquellos que se atreven a traicionarla. Maria Concetta Cacciola. Maria Concetta Cacciola nació en el seno de la infame mafia 'Ndrangheta en Calabria, Italia, un mundo en el que la lealtad no solo se esperaba, sino que se imponía con sangre. Su padre, Michele Cacciola, era una figura clave de la organización, y desde el momento en que María dio su primer aliento, su destino ya estaba decidido. A medida que crecía, su destino se fue sellando aún más. La obligaron a casarse con otro miembro de la 'Ndrangheta, una jugada calculada para fortalecer el poder de la familia. Pero detrás de las puertas cerradas de su supuesta alianza, María estaba atrapada en una vida abusiva y asfixiante. La riqueza, el poder, el nombre. Nada de eso significaba nada cuando cada día estaba dominado por el miedo. En 2010, María tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo pensaba en sí misma, también quería salir de allí por sus hijos. No quería que crecieran en un mundo donde la violencia y el control eran normales. Así que hizo lo impensable. Se convirtió en informante. Entregó a las autoridades información privilegiada sobre las operaciones de la 'Ndrangheta, con la esperanza de ayudar a desmantelar el imperio desde dentro. Pero delatar a la mafia no es solo una traición, es una sentencia de muerte. Nadie sale ileso de la 'Ndrangheta. Incluso con protección de testigos, María sabía que seguía en peligro. El alcance de la mafia era largo y nunca dejaban vivir a un traidor. El 22 de agosto de 2011, sus peores temores se hicieron realidad. La atrajeron de vuelta a su ciudad natal con la mentira de una reconciliación familiar. Pero nunca se trató de hacer las paces. Una vez allí, la amenazaron, la presionaron y la manipularon, obligándola a retractarse de sus declaraciones a la policía. Pero María se mantuvo firme. Ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El castigo por su rebeldía fue más que brutal. María fue obligada a beber ácido muriático, una muerte lenta y agonizante diseñada para enviar un mensaje. La brutal muerte de María demostró hasta dónde puede llegar la mafia cuando se siente traicionada, al igual que la siguiente mujer, que desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro. Anna Genovese. Nacida a principios del siglo XX, Anna se casó con Vito Genovese, un hombre que no solo formaba parte de la mafia, sino que era la mafia. En la década de 1930, Vito era uno de los jefes del crimen más temidos de la historia, y había construido su imperio con sangre y ambición, y Anna estaba allí, envuelta en el peligroso mundo del crimen organizado. La vida con Vito significaba poder, riqueza y el tipo de peligro que te hacía latir el corazón con fuerza por todas las razones equivocadas. La mayoría de las esposas de mafiosos desempeñaban el papel de sombras silenciosas y elegantes. Pero Anna, ella tenía una mente aguda, un carácter independiente y un asiento en primera fila para ver el funcionamiento interno de la familia criminal genovese. No se limitaba a observar, sino que gestionaba las cosas. Clubes nocturnos, negocios, tapaderas para actividades ilegales, lo que se te ocurra. Ella estaba metida en todo, pero el lujo no podía ocultar la verdad. Vito era despiadado y su matrimonio era un campo de batalla. Anna vio de primera mano la profundidad de su corrupción, las redes de juego, la extorsión, los asesinatos, y con cada año que pasaba, el peso de todo ello la oprimía más. No solo vivía en el mundo de Vito, se estaba asfixiando en él. Entonces llegó 1953, el año en que Anna decidió que ya había tenido suficiente. Pero no solo había tenido suficiente,
Estaba dispuesta a quemarlo todo. En un acto que conmocionó al mundo de Lampa, se volvió contra Vito y testificó en su contra. La mafia vivía bajo un código de silencio inquebrantable, pero Anna lo rompió con un solo movimiento, convirtiéndose en una de las primeras mujeres de alto perfil en revelar los secretos de la mafia. En el tribunal, su testimonio fue una bomba. Reveló los negocios más oscuros de la familia genovese. Operaciones de juego ilegal, extorsión e incluso contratos de asesinato. No solo testificó contra Vito, sino que desveló toda la operación. De repente, las fuerzas del orden tenían las llaves del reino, lo que provocó una reacción en cadena de detenciones que sacudió los cimientos de la mafia. Pero testificar contra la mafia no es un juego que se pueda tomar a la ligera. Las amenazas eran reales, el peligro era constante. Anna sabía que tenía un objetivo en la espalda, pero se negó a dar marcha atrás. Su decisión envió un mensaje tan poderoso que inspiró a otros a seguir sus pasos, lo que dio lugar a más testimonios y a un duro golpe al poder de la mafia. Después de testificar contra su marido, Anna desapareció en gran medida de los registros públicos. Algunas fuentes sugieren que vivió sus últimos años en silencio, posiblemente bajo una identidad falsa, pero su destino sigue siendo un misterio. A diferencia de Anna, que vivió para ver las consecuencias de su traición, la siguiente mujer de esta lista apenas tuvo oportunidad de crecer antes de que el peso de su decisión de enfrentarse a la mafia la aplastara. Rita Atria. Rita Atria nació en 1974 en Partanna, Sicilia, bajo el yugo de la Cosa Nostra. Se crió en un mundo donde el silencio era la ley, la lealtad era la moneda de cambio y la traición significaba la muerte. Su padre, Vito Atria, era un jefe mafioso local, y desde que empezó a andar se vio inmersa en las despiadadas tradiciones de un imperio que prosperaba gracias al miedo. Pero las calles de Sicilia no conceden inmunidad a nadie, ni siquiera a un rey de la mafia. En 1985, Vito Atria fue asesinado a tiros, un brutal recordatorio de que, en este mundo, el poder nunca garantiza la supervivencia. Para la joven Rita, el dolor era intenso, pero no había terminado. 6 años más tarde, su hermano Nicola tomó el relevo criminal de la familia, solo para correr la misma suerte en 1991. Fue entonces cuando Rita vio la verdad. La lealtad a la mafia no significaba protección, sino un reloj que marcaba el tiempo que faltaba para un final inevitable. La mayoría habría bajado la cabeza, susurrado su dolor y continuado el ciclo. Pero Rita, ella hizo lo impensable. Sin nada que perder, acudió a las autoridades y les proporcionó información que solo alguien de dentro podía tener. Su testimonio destapó el mundo subterráneo de la mafia, lo que condujo a detenciones clave y sacó a la luz los secretos más profundos del cártel. En el centro de su rebelión se encontraba el juez Paolo Borsellino, el hombre que se convirtió en su mentor, su protector y lo más parecido a un padre que le quedaba. Bajo su protección, encontró la fuerza y la convicción de que, tal vez, solo tal vez, la justicia no era un cuento de hadas. Pero la mafia no perdona y, desde luego, no olvida. El 19 de julio de 1992, Borsellino fue asesinado en un devastador atentado con coche bomba, y su muerte conmocionó a toda Italia y destrozó el último escudo de Rita contra la oscuridad. En ese momento, todo se derrumbó. El sistema por el que había arriesgado su vida de repente parecía un pueblo fantasma. La sombra de la mafia se cernía sobre ella, y sin Borsellino se encontraba sola, vulnerable y sumida en la desesperación. Solo una semana después, el 26 de julio, Rita puso fin a su vida. Solo tenía 17 años. Mientras que Rita murió luchando por la justicia, para la siguiente mujer, su caída no solo supuso romper el silencio de la mafia, sino también su retorcida definición del honor. Francesca Bellocco. Francesca Bellocco, una mujer ligada por sangre al férreo código de la mafia, se atrevió a desafiarlo, desencadenando una serie de acontecimientos que le costarían todo. Era la esposa de Domenico Barone, un hombre profundamente arraigado en el imperio criminal de la 'Ndrangheta. En apariencia, desempeñaba el papel que se esperaba de una esposa de la mafia, silenciosa, leal y obediente. Pero, a puerta cerrada, su corazón pertenecía a otro. Domenico Cacciola, miembro de un clan rival. Era más que una simple aventura. A los ojos de la 'Ndrangheta, era una traición imperdonable. En un mundo donde la lealtad es la moneda de cambio y el deshonor se paga con sangre, Francesca había cometido el pecado definitivo. No se trataba solo de amor, sino de poder. La 'Ndrangheta no era una banda callejera cualquiera, sino un sindicato multimillonario que controlaba el tráfico de cocaína desde Colombia hasta Calabria. Las reglas no eran sugerencias,
sino leyes sagradas que se cumplían con una precisión implacable. En el ojo del huracán se encontraba el hijo de Francesca, Francesco Barone. Con solo 22 años, había crecido a la sombra de la mafia, moldeado por sus principios fríos e inflexibles. La aventura de su madre no era solo un escándalo personal, era una mancha de vergüenza para el apellido, una mancha que solo la sangre podía borrar. Y así, el hijo se convirtió en el verdugo. Según las reglas arcaicas de la 'ndrangheta, Francesca fue condenada a desaparecer. Sin titulares escandalosos, sin segundas oportunidades, solo silencio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su nombre solo se susurraba como advertencia entre aquellos que se atrevían a desafiar a la familia. Pero el derramamiento de sangre no terminó ahí. Domenico Cacciola, el hombre por el que ella lo arriesgó todo, desapareció poco después. Otro cabo suelto atado. Mientras Francesca Bellocco pagó con su vida el precio de desafiar a la mafia, la siguiente mujer se enfrentó a la ferocidad de la mafia, pero a cambio perdió todo por lo que había trabajado. Stephanie Street Clare. El ascenso de Stephanie St. Clare, de inmigrante a reina de los números de Harlem, es una historia de ambición, resiliencia y rebeldía. Nacida en Martinica en 1896, llegó a Nueva York a principios de la década de 1920 con la firme determinación de triunfar. Rápidamente se introdujo en el negocio de los números, una lotería ilegal que se convirtió en el sustento de muchos habitantes de Harlem durante la ley seca. El juego de los números era sencillo, pero emocionante. La gente apostaba por un número de 3 dígitos, que se obtenía de cifras bancarias aleatorias o del cierre de la bolsa. A pesar de que las probabilidades eran de 1 entre 1000, la posibilidad de ganar una gran suma de dinero mantenía a los residentes de Harlem enganchados. La operación de St. Clair creó más puestos de trabajo que cualquier otro negocio de la zona, ya que empleaba a corredores y recaudadores de dinero para que todo funcionara correctamente. A finales de la década de 1920, St. Clair había amasado una fortuna considerable, ganando, según se dice, hasta $250,000 al año. Su éxito fue más allá del dinero, ya que se convirtió en un símbolo de empoderamiento en una comunidad que a menudo era ignorada. Viviendo en el 409 de Edgecombe Avenue, demostró que la determinación y la inteligencia podían romper barreras. Sin embargo, su creciente imperio pronto atrajo una atención no deseada. Dutch Schultz, el infame barón de la cerveza del Bronx, vio en el negocio de las apuestas una forma de expandir su imperio criminal. En 1932, Schultz puso sus ojos en Harlem, tratando de hacerse con el control de las apuestas, ofreciendo a los banqueros de la ciudad un pago semanal. Aunque algunos aceptaron, St. Clair se mantuvo firme y se negó a ceder a las demandas de Schultz. Schultz respondió con rapidez y brutalidad. Sus matones comenzaron a aterrorizar a los empleados de St. Clair con violencia e intimidación. Pero Street Clair no se echó atrás. Llevó su lucha a la opinión pública, publicando anuncios en los periódicos en los que acusaba a Schultz y a los políticos corruptos de intentar destruir su negocio. Su audaz desafío golpeó el corazón de la autoridad de la mafia. A pesar de su desafío, los constantes ataques hicieron mella. El próspero negocio de St. Clair comenzó a desmoronarse bajo la presión implacable y finalmente se vio obligada a ceder el control de su territorio, una amarga pérdida para una mujer que había luchado tan duro para proteger su imperio. Sin embargo, su historia no terminó en derrota. En 1935, Dutch Schultz tuvo un final violento cuando fue asesinado a tiros en un restaurante de Nueva Jersey. Entre sus pertenencias, la policía encontró un telegrama de St. Clair que decía: «No seas cobarde. Lo que siembras, cosechas. Madame St. Clair, reina de la política». Este último y triunfante mensaje de una mujer que se negó a ser silenciada resonó en muchos. Aunque Stephanie ganó al final, todo por lo que había trabajado se derrumbó bajo una presión implacable, de la misma manera que los logros de la siguiente mujer están a punto de arruinarse por un trato erróneo con una familia mafiosa. Maria Licciardi. La historia de Maria Licciardi parece sacada de una novela de suspense sobre la mafia, salvo que es real. Nacida en 1951 en el barrio de Secondigliano, en Nápoles, Italia, María prácticamente nació en el seno de la Camorra, una de las organizaciones criminales más despiadadas del mundo. Con un padre que ya formaba parte de la mafia y una familia profundamente arraigada en el crimen organizado, no solo aprendió las reglas, sino que las reescribió. Los años 90 fueron una época caótica para la Camorra, con guerras territoriales que convirtieron Nápoles en un campo de batalla. Pero donde otros veían un baño de sangre, María veía una oportunidad. Cuando sus 2 hermanos, Pietro y Vincenzo, junto con su marido, Antonio Tegemi, fueron encarcelados,
ella dio un paso al frente, no como sustituta, sino como jefa. No se limitaba a mantener el negocio de la familia, sino que lo dirigía. María no era la típica jefa de la mafia. No le gustaba la violencia imprudente, sino el control. Consiguió reunir a 20 clanes enfrentados y les convenció de que la unidad era mejor para los negocios que la guerra. Eso no es solo liderazgo, es construir un imperio. Durante un tiempo, su estrategia de paz funcionó y, bajo su mandato, la camorra prosperó. Pero entonces llegó la debacle de la heroína. Llegó un cargamento de Estambul, y María, tan perspicaz como siempre, se dio cuenta de que el producto era demasiado puro, tan puro que era mortal. Se negó a venderlo, pero una banda rival, los rusos, la desafió y lo sacó a la calle de todos modos. El resultado fue una docena de sobredosis, una protesta pública y una represión policial que destrozó la estabilidad que ella había construido. Con la paz rota, las calles de Nápoles se convirtieron en una zona de guerra. En 8 días, varios de los hombres de María fueron asesinados a tiros, incluido su propio sobrino. María no lloró su muerte. Se vengó. Al parecer, ordenó 14 asesinatos, dejando claro que cualquiera que se cruzara en su camino lo pagaría con sangre. La llamaban la Piccolina, que significa la pequeña, por su complexión menuda, pero no había nada pequeño en su presencia en los bajos fondos. En 1999, María era oficialmente una fugitiva, esquivando a la ley mientras mantenía las operaciones de la camorra funcionando como un reloj. Su capacidad para ir siempre un paso por delante no hizo más que alimentar su leyenda. Pero en 2001, su huida llegó a su fin. Finalmente fue capturada, lo que puso fin a su reinado, pero no a su influencia. Incluso entre rejas, María siguió siendo una fuerza, todavía temida, todavía respetada, todavía moviendo los hilos. Mientras que la debacle de la heroína le costó a María su paz y su libertad, la siguiente mujer rompió la sagrada regla de la lealtad y, como todas las demás mujeres de las que hemos hablado, pagó muy caro con su libertad para vivir como cualquier otro ser humano. Giuseppina Vitale. En las calles bañadas por el sol de Sicilia, el apellido Vitale era temido y venerado a partes iguales. Giuseppina Vitale, nacida en uno de los clanes mafiosos más famosos de Palermo, no era una mujer más al margen de la sociedad, sino una fuerza destinada a sacudir los cimientos del inframundo. Con sus hermanos Leonardo y Vito Vitale al mando de la mafia siciliana, Giuseppina tenía un asiento en primera fila para presenciar el juego del poder, la lealtad y la traición. Pero cuando, a finales de la década de 1990, sus hermanos fueron encarcelados, hizo algo inaudito: tomó las riendas del imperio. En un mundo en el que se esperaba que las mujeres permanecieran en la sombra, Giuseppina pasó a primer plano. No se limitaba a mantener el fuerte, sino que dirigía el imperio. Inteligente, estratégica y tan despiadada como cualquiera de sus homólogos masculinos, orquestaba acuerdos, mantenía alianzas y hacía prosperar al clan Vitale. El inframundo se fijó en ella. No era una simple sustituta, era la jefa. Pero el poder atrae enemigos, especialmente cuando se rompen tradiciones. Las fuerzas del orden llevaban tiempo buscando un eslabón débil en la cadena de la mafia, y el ascenso de Giuseppina la convirtió en un objetivo prioritario. En 2005, su implacable persecución dio sus frutos. Fue detenida en una gran redada y se enfrentaba a un futuro en el que las únicas paredes que dominaría serían las de una celda. Entonces llegó el giro que nadie vio venir. Ante el peso de una cadena perpetua, Giuseppina rompió el código inquebrantable de la omertà. Se pasó al bando contrario y se convirtió en informante contra la misma organización que una vez había gobernado. Su traición conmocionó al mundo de la mafia. Su testimonio condujo a detenciones de alto perfil y supuso un duro golpe para la élite criminal de Sicilia. Pero delatar a la mafia no solo supone el fin de una carrera, sino que pone en peligro la vida. De la noche a la mañana, Giuseppina se convirtió en persona non grata. Su familia la repudió. Sus antiguos aliados la condenaron a muerte y se vio obligada a esconderse, viviendo bajo la amenaza constante de represalias. Teniendo en cuenta cuántas mujeres han acabado muertas o se han visto obligadas a esconderse por traicionar el código de conducta de la mafia, se puede adivinar el destino que le esperaba a la siguiente mujer, que traicionó la confianza de la 'ndrangheta. Giuseppina Pesce. En el corazón de Calabria, Giuseppina Pesce nació en el seno de una familia con un largo historial delictivo vinculado a la 'ndrangheta. El clan Pesce, una de las familias más temidas de la organización criminal más poderosa de Italia, controlaba fortunas procedentes del tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. A los 13 años, su infancia había terminado. Fue entregada en matrimonio a Rocco Palaya, hijo de otro jefe mafioso. A los 15 años ya era madre, atrapada en un matrimonio que era más una prisión que una unión.
Palaya lo controlaba todo, desde sus movimientos hasta su dinero. Pero incluso bajo su atenta mirada, Giuseppina se vio cada vez más involucrada en los negocios familiares, actuando como mensajera, lavando dinero y desempeñando su papel en la maquinaria criminal. Entonces, en 2010, hizo lo impensable, se pasó al otro bando. Atrapada en un mundo opresivo sin escapatoria, decidió colaborar con las fuerzas del orden, convirtiéndose en una de las primeras mujeres de una importante familia de la 'Ndrangheta en traicionar el código del silencio. Su testimonio condujo a condenas de alto perfil, que sacudieron los cimientos de su propio clan, pero la presión era implacable. Amenazas familiares, lealtad a la mafia, el peso de la traición. En un momento dado, cedió e intentó retractarse. Su testimonio fue una impactante denuncia de 1500 páginas que desveló las capas de la organización, revelando su estructura, sus secretos y sus vulnerabilidades. Se produjeron 64 detenciones, incluida la de su propio tío, que fue condenado a 28 años de prisión. Y así, sin más, la intocable 'Ndrangheta había sido tocada. Pero detrás del velo de la tradición y la lealtad, algo en ella se negaba a ser encerrado. Una relación con Domenico Costantino, escandalosa, peligrosa y totalmente prohibida, se convirtió en el catalizador de su rebelión. En un mundo en el que el deshonor podía significar la muerte, su desafío fue nada menos que revolucionario. Pero la traición tiene un precio. Las amenazas llovían como balas, con su propia familia a la cabeza. La presión era implacable, pero Giuseppina se mantuvo firme, no solo por ella misma, sino por sus hijos. Eligió un futuro por encima del miedo, sacrificando todo lo que conocía por una vida fuera del alcance de la mafia. Giuseppina vive ahora bajo protección de testigos, con su nombre grabado para siempre en la historia de la lucha contra la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta siempre había confiado en sus mujeres para mantener sus tradiciones, pero Giuseppina rompió esa expectativa. Su valentía dio a otras el coraje para liberarse. Su historia, inmortalizada en The Good Mothers, de Alex Perry, es un testimonio de las mujeres que se atreven a desafiar a la mafia y del alto precio que pagan. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.